Vamos a acomodarnos y vamos a compartir, vamos a partir el pan. Sí. La palabra dice que los primeros cristianos perseveran en 3 cosas. ¿Sí? En la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, que para nosotros es la palabra, es parte de un pan que toda la vida vamos a partir hasta que nos vayamos, y en las oraciones. Eso dice que era lo principal movimiento de la iglesia primitiva. ¿Cuál era? La comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre lo que es la liberación y estamos enfocando la liberación de otro aspecto de lo que convencionalmente se hace. La palabra dice, el otro día nosotros poníamos ante el juicio cómo Jesús liberó a sus discípulos, cómo Jesús llevó a producir hombres tan fieles y tan especiales, siendo que ellos eran personas comunes, así como nosotros. Pero después de trabajar 3 años por ellos, ¿verdad?, Él logró que estos seguidores de Él pasen a ser discípulos de Él, pasen a ser amigos de Él y por último ser apóstoles de Jesucristo. Porque hay un proceso. Y no tuvieron prácticamente los problemas que hoy, o a lo mejor lo tuvieron, ¿verdad?, pero la Biblia no muestra, la Biblia no aclara eso. Lo cierto es que nosotros estamos viendo en Marcos y en Lucas donde dice, en mi nombre echaréis fuera demonios, lo decíamos el otro día. Y hay una práctica cristiana, evangélica, que de repente no sabemos si de hecho habrá dado resultado en muchas vidas, pero de repente no ha dejado una marca muy especial de liberación en mucha gente. De repente, de que existe el ministerio de liberación, existe, porque Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera, existe, pero ha pasado por mucho descrédito, muchos errores, y nosotros eso entonces nos vemos obligados a buscar otras opciones de liberación, y la Biblia muestra otras opciones, y a esas opciones es que estamos tratando de profundizar para que las personas, o el hijo de Dios, la hija de Dios, puedan practicar lo que se llama la autoliberación, a partir de que nadie mencione el nombre de ningún demonio, porque habíamos dicho en el libro de Éxodo que Dios había ordenado a su pueblo que en nombre de otros dioses no se oirá en vuestra boca ni lo mentaréis. Hoy en día vemos una especie de exceso en eso, en el pueblo evangélico, evangélico de corte pentecostal, ¿verdad? Como que pentecostal es, para mí en lo personal, es la intervención del Espíritu Santo sobre las personas. Eso para mí es el pentecostalismo. Y nos habíamos quedado en el libro de Ezequiel. Acuérdense que hay 2 horas de lo que ya hemos estudiado y vamos a tratar de hacer 2 horas más para tratar de llegar a una idea más extensa, más amplia de lo que es la liberación o el ministerio de la liberación. Muy bien, vamos a buscar el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, la página 950, seguramente va a conseguir algunas Biblias. 950, libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, el capítulo 1, en el versículo 10, 1:10 de Ezequiel. Y dice así la palabra: y el aspecto de sus caras eran cara de hombre y cara de león al lado derecho, de los 4 y cara de buey a la izquierda, de los 4 así mismo había en los 4 cara de águila, Vamos a hacer una pequeña oración para pedir que el Señor nos pueda guiar por medio de su Espíritu. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos concedes, gracias por un día más de vida, gracias por tu iglesia, por tu pueblo, gracias por la salud, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en este lugar y poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que toda falta en nuestra vida, todo error en nuestra vida,
Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo, que por su sangre una vez más tú nos perdones y seamos aceptos en este momento, y que tu Espíritu Santo nos ayude a poder captar, entender, percibir y recibir revelación de ti, Padre. Para tu gloria, Señor, sea esta reunión, y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, nosotros, y realmente que la Biblia está llena de misterio, ¿verdad? En algún lugar de la palabra dice que la palabra es 7 veces purificada, acrisolada. Se entiende que son 7 entendimientos, 7 formas de entender. Por eso es que escuchamos a veces un mensaje sobre la fe y uno lo explica así y otro lo explica de otra manera, pero siempre se aprende algo, ¿verdad? El tema de los rostros en la Biblia tiene que significar algo. Nosotros habíamos visto que Dios había visitado, en este pasaje, Dios había visitado a su pueblo en Babilonia. Ellos estaban cautivos en Babilonia porque se habían portado mal. Y Dios se va y se revela al profeta Ezequiel. Y Ezequiel ve la gloria de Dios. Y el otro día decíamos que entre esa gloria que era nube, resplandor, fuego, viento tempestuoso, aparecía en medio, él miró la visión que estaba teniendo. Y en medio de esa visión aparece una mano y aparece una pata de buey. Es más o menos que vos estés viendo el trono de Dios, ¿verdad? Estás viendo una manifestación gloriosa de Dios. Algo, un fuego, una nube. Escuchamos muchas cosas. Y de repente comienza a ver una mano y una pata de buey. ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver la mano de hombre o la pata de buey con el trono de Dios o la manifestación de Dios? Para mí entender, el pueblo de Israel había estado caminando como buey, porque decíamos que el buey tiene mucha fuerza. ¿En dónde? En su cabeza. Su cabeza se le ata el yugo y puede llevar tremenda carga, ¿verdad? Y nosotros decimos también el otro día que en 2 Corintios 4, 10, 4, que nosotros en nuestra mente tenemos mucha fortaleza. Y esa fortaleza nos hace caminar como un buey, en el sentido de que nadie nos puede dominar en nuestras decisiones. Y por esa fortaleza que hay en nuestra mente, que dice Corintios, esa fortaleza se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, la voluntad de Dios no puede venir ¿a dónde? A tu mente, porque en tu mente hay fortaleza que se levantan contra lo que Dios quiere enviar. Entonces el pueblo de Israel había estado caminando como que con paso de qué, y posiblemente Dios le muestra una pata de buey. Seguramente ellos se preguntaron, ¿por qué si nuestro Dios nos quiere tanto? ¿Por qué si es un Dios tan amoroso permite que nosotros estemos cautivos en Babilonia? Y Dios seguramente, a mi entender, le estaba revelando que ellos estaban caminando como buey. Claro que al escuchar el primer CD y el segundo CD, nosotros ya vamos a entender claramente eso, porque habíamos ya hablado de esa fortaleza que está en donde, en la mente, ¿verdad? Y esa fortaleza nosotros le hemos dado una figura de buey. Y hoy decimos que la cabeza de buey significa ¿qué cosa? Puede significar una fuerza, una tremenda terquedad, un tremendo capricho, una tremenda ignorancia, por la cual muchas veces nosotros caminamos. Entonces Dios asocia una pata de qué, de buey, ¿con qué? Con la visión. ¿Quién está viendo la visión? Ezequiel. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Ustedes están aquí porque han estado tomando sus propias decisiones y han estado caminando por lo que a ustedes les parece bien. Nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento se nos dice que venga a nosotros tu reino y hágase. O sea que si vas a entrar, una cosa es estar dentro del cuerpo, se llama la iglesia, y otra cosa es aprender a vivir en donde,
en el reino. En la iglesia podemos caminar como bueyes. Eso el buey puede sentar más o llevar la carga incluso. Pero también está la figura de buey que lo lleva todo y que nadie lo puede atajar. No razonamos. Entonces, la Biblia dice en el libro de los Salmos, no le compete al hombre guiar sus pasos. ¿Por qué Israel estaba en Babilonia? Porque había estado caminando como un buey. Y Jeremías le había predicado al pueblo de Israel casi por 30, 31 años creo. Le estaba predicando y ellos no le hicieron caso a Jeremías. Entonces Dios mandó al rey Nabucodonosor y rodeó, sitió la ciudad de Jerusalén, lo conquistó en un decir, destruyó se abrieron brechas en los muros y las puertas fueron quemadas. De eso habla el libro de Nehemías. Y ellos entraron y saquearon y le ganaban a los israelitas y los llevaban a ¿dónde? A Babilonia. Dios se revela en Babilonia. Muestra la primera figura, la cara, la pata de un buey. ¿Qué le está queriendo decir? Que ustedes estaban caminando como qué, como buey, y nadie le podía razonar con ustedes. Yo le envié a mi siervo Jeremías durante 31 años y ustedes no le hicieron caso. Entonces Dios, en una idea, se está revelando, le está revelando a Ezequiel y a su pueblo por qué ellos están cautivos. Entonces, si asociamos eso con la vida de muchos cristianos, ¿por qué muchos cristianos están atados, por ejemplo, a los juegos, a los vicios? ¿Por qué muchos cristianos, estando dentro de la iglesia, no pueden llevar una vida de obediencia? Porque en su mente tiene en su cabeza tiene un buey. Y eso hace que camine como un buey, sin razonar. Y eso es lo que estamos mostrando, que Ezequiel capítulo 1, del 1 al 10 más o menos, tiene mucha relación con 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6, donde dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento o voluntad de Dios. Entonces, una persona libre va a hacer la voluntad de Dios. Una persona liberada tiene que pasar a hacer la voluntad de Dios. Y ser libre le va a permitir vivir ¿en dónde? En el reino de Dios. Le va a permitir vivir en el reino de Dios. Y al vivir en el reino de Dios va a recibir las bendiciones o la benevolencia de Dios. Entonces, una cosa es llevar una vida de iglesia y otra cosa es llevar una vida de reino. ¿Ellos por qué estaban acá? Porque estaban caminando como rey. ¿Y por qué le mostró las manos? Y a lo mejor las manos tienen mucho que ver con la obra. Por eso que Jeremías en el capítulo 18 le dice, mejorad vuestras obras. Vamos a leer este pasaje para mostrar bien las ataduras por los problemas que habrían tenido el pueblo hebreo. Vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 18. Entonces estamos haciendo ya nuestra tercera clase de lo que es la autoliberación. Una liberación no convencional, lo que normalmente se practica. Capítulo 18, libro de Jeremías. 18. Creo que todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Cuando Dios le lleva al profeta Jeremías junto a la casa de un alfarero. Y este profeta había estado intentando muchísimos años ya para que Israel se porte bien. Entonces dice en el capítulo 18, libro de Jeremías, versículo 11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, a los gobernantes, ¿sí? Todo hombre de Judá, los gobernantes, y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, ¿sí? Así ha dicho
Jehová. ¿Qué dijo Jehová? He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Quiere decir que un cristiano que debería caminar como oveja, muchas veces está caminando como un buey. ¿Por qué? Porque en su mente tiene fortaleza. Por eso que el buey, ¿dónde tiene el buey su fuerza? En la cabeza. Ahora estamos entendiendo una figura muy importante en la Biblia. El buey de Egipto, por ejemplo. ¿Qué significaba eso? ¿Verdad? Entonces dice, trazo mal contra vosotros y trazo designio contra vosotros, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, dice. Entonces Ezequiel recibe dos revelaciones. La primera revelación era la pata de qué? De buey, y después que aparece en la manifestación que él ve, en el fuego envolvente, viento que venía, y Ezequiel vio eso. En medio de esa manifestación divina de Dios en Babilonia aparece dos cosas: pata de buey y mano de hombre. En otras palabras, le dice: ustedes estuvieron caminando como buey. Mi siervo Jeremías trató de hacerle razonar y ustedes no razonaron. Mi siervo Jeremías le dijo que mejore sus obras y ustedes no. O sea, Jeremías 18 yo le estoy mostrando cuando Dios todavía le estaba invitando a Israel a volverse a su voluntad. Entonces, ¿por qué mucha gente no puede estar en la voluntad de Dios? Porque tiene en su mente una fortaleza, una fuerza que se opone contra la voluntad de Dios. De ahí nosotros ya podemos entender cómo Jesús liberó a sus discípulos. Él de seguro trató con la mente de ellos. Le metió en una escuela de aprendizaje de nuevas disciplinas, cosa que hoy en día el cristianismo moderno, no llamarlo evangélico, no quiere hacer. Entonces de repente tenemos la liberación estándar o tradicional que hay que reprender demonios, y supuestamente las personas están libres, pero a lo poco tiempo vuelven a hacer la misma cosa. ¿Por qué? Porque las fortalezas no se han derribado, el buey no se ha sacrificado. Y habíamos entendido que Elías había partido el buey y lo puso ¿en dónde? En un altar, y sobre ese buey partido en un altar es que descendió el fuego. Quiere decir que Pentecostés llegó cuando estos discípulos habían sido libres de sus fortalezas almáticas o de vida, y ellos habían hecho un sacrificio enorme del aposento alto donde estaban orando, y ahí ellos fueron libres y fueron llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la liberación que nosotros nos conviene entender? ¿La liberación tradicional o una liberación no convencional, no estándar? Yo me quedo con esto que estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Yo aquí dispongo mal contra vosotros y trazo designio contra vosotros. Mejorad vuestro camino, caminar, y mejore vuestras obras. ¿Está bien? Vamos a ver, entendemos esta parte, ¿verdad? Vamos a ver al libro de Ezequiel. En el capítulo 1, es muy importante entender para comenzar a estudiar los rostros, ¿sí? De una manera muy especial. Dice, por ejemplo, versículo 3 del capítulo 1, la visión de la gloria de Dios, ¿sí? Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte. ¿Qué es lo que él miró?
y venía el norte, algo venía. Dice, un viento tempestuoso, una tormenta, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es lo que veo. Una manifestación de la gloria de Dios. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y este era su apariencia, bien ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centelleaban de manera de bronce muy bruñido. Él vio unos pies ahí, ¿verdad? Yo entiendo esta parte que Dios quiere realmente tomar control de nuestros pies, de nuestro camino. Nada. No le compete al hombre guiar sus pasos. Entonces, nuestros pasos, pueden tomar nota, nuestros pasos están conectados con la mente. Nadie verdaderamente, a mi parecer, puede caminar en la voluntad de Dios si primero no corrige esa idea. O sea, hay 2 figuras de buey en la Biblia. Y hoy le voy a hablar de algo que el otro día bordeamos nomás. Creo que en el libro de Mateo 11, 25 por ahí dice, ahí comienza, dice, venid y aprended de mí que soy manso y humilde, dice, soy manso y humilde, y llevad mi yugo. ¿Quién es el que lleva el yugo? ¿El hombre o el buey? El buey. Entonces Jesús se está poniendo ya como un buey entregado a la causa de ¿quién? De Dios. Una persona que para mí ha partido su buey mental o la fortaleza, se convierte en un verdadero buey de ¿quién? De Dios, capaz de llevar la carga del Señor sin quejarse, sin oponerse. De repente podemos también ver cristianos que sirven a Dios, pero de repente hacen berrinche, ¿sí? Se quejan, se enojan. Entonces podemos también entender que en la gloria de Dios había pies de becerro. Estos seres tenían pies de becerro, pero no podemos nosotros caminar como ellos. Me supongo que estos seres que están muy cerca de Dios realmente llevan la carga de la obra aquí en la tierra. Los ángeles, los arcángeles. La Biblia aparece ángeles y arcángeles que están al servicio de ¿quién? De Dios. De Dios y para nosotros, pero sin quejarse, sin producir la menor queja. Impresionante. Entonces hay 2 tipos, me pregunto si hay 2 tipos, 2 figuras de buey. Sí, ahí fue Jesús cuando dice aprender a llevar mi yugo, es que Él se pone como uno de los bueyes y te invita a ponerte al lado de Él como uno de los bueyes, pero bueyes ya que caminan en la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué entonces simboliza el buey? Un animal de carga, un animal que lleva la carga de Dios. ¿Por qué hay... ¿Por qué hay demasiados cristianos que no quieren llevar la carga? Porque cuando vamos a hablar a la gente de servirle a Dios, la gente se opone a la obra de Dios. Hay muchos cristianos, pero muy pocos que sirven. Todavía no. ¿Y qué tiene acá? O sea, de hecho nosotros trabajamos, ¿cierto o no es cierto? Y entonces nosotros activamos. Pero lo que Dios quiere es que activamos para Él. Activemos para Él. Es curioso, ¿verdad? Este pueblo, que según el libro de Éxodo 19, fue escogido como una nación santa, como reino de sacerdote. Ahora, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban de esclavos. Entonces Dios
pero que Dios va a explicarles por qué ellos están así. Entonces nosotros estamos entendiendo qué tipo de liberación necesitamos. La convencional, que alguien te reprenda, te discierna supuestamente los demonios que vos tenés, pero después te vas libre, pero vos no trabajás todavía en la obra de Dios. No sos todavía un güey, o sea, no sos todavía el segundo güey en un decir, que puede ponerse al lado de quién. De Jesús. Si Jesús tiene un yugo, en el yugo entra ¿cuántos güeyes? 2. Y Él invita a quién? A cada uno de nosotros. ¿Y por qué no podemos ir ahí? Porque acá hay mucha fortaleza, nuestra mente que tiene que ser derribada. Argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de conocimiento. Nosotros habíamos deducido que es la voluntad de Dios que tiene que ser revelada en donde, en tú, mientras se tiene que derribar